muy buenas noches a todas y todas. También muy contenta de ver que por el momento hay 100 personas participando en esta actividad. Una de las ventajas de la virtualidad, en donde pues se ha notado como muchísima participación definitivamente por la facilidad que tiene esta metodología. Bueno, de parte de la Facultad de Psicología se hicieron coordinaciones para que Ana Luisa Guzmán Hernández y Verónica Cosi estuvieran hoy aquí presentes trabajando el tema del vínculo como potencializador de nuestra espiritualidad. Voy a hacer pues una breve presentación de cada una de las personas que van a estar a cargo de esta actividad del día de hoy, de de Ana Luisa Guzmán. Pues ella tiene una amplia experiencia en lo que es el diseño y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo. Es directora del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial Víctor Frank, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Seguimiento, Sistematización y Evaluación para América Latina y el Caribe, docente por más de 30 años en investigación de la Universidad de Costa Rica, especialista en áreas de evaluación, educación superior, niñez, adolescencia, género, el tema de logoterapia y derechos humanos, investigadora y autora de publicaciones en temas de duelo de niñez y adolescencia y en personas víctimas de violencia. Consultora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, y podemos seguir hablando de su gran trayectoria a nivel profesional y pues la gran gentileza de poder estarnos acompañando en esta semana de transversalización. Verónica Cosi, ella es profesional en el área de psicología, ha trabajado en el área de psicología clínica con énfasis en intervención en crisis y urgencia. Tiene también un bachiller en antropología social de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en salud mental con énfasis en psicoanálisis de la Universidad León de España y una especialización en logoterapia y análisis existencial del Centro Costarricense de Logoterapia y es miembro acreditada del Instituto Víctor Frank de Viena. Y actualmente colabora con las formaciones del Centro de Inglaterra para Costa Rica y Centroamérica. Así que definitivamente los dejo en muy buenas manos con estas dos profesionales con una amplia trayectoria en el tema del vínculo como potenciador de nuestra espiritualidad en la semana de transversalización. Muchísimas gracias, Ana Luisa y Verónica, y pues les dejo con esta audiencia que ha sido bastante abundante por dicha el día de hoy. Pues muchas gracias, doña Laura. ¿Me escuchan? Sí, espero que voy a ver cómo está aquí el volumen. Sí, la escucho. Perfecto, qué dicha. Muchas gracias. Bueno, pues es para nosotros, especialmente para Verónica y mi persona, del Centro Costarricense de Logoterapia, estar compartiendo con ustedes esta noche. En realidad, muy contenta. Ya es creo que la cuarta oportunidad que podemos apoyar la semana de transversalización de la Universidad de La Salle. Y ha sido una experiencia enriquecedora, extraordinaria, pero sobre todo de mucho aprendizaje para nosotros y nosotras también, porque cuando estamos un grupo de seres humanos interesados en un tema específico y podemos compartir sobre ese tema, los resultados son extraordinarios. Acá, en primer lugar, quisiera decirles que todas y todos somos importantes. Es un taller, es una reunión totalmente inclusiva. Aquí todas y todos vamos a participar en la medida de lo posible. Jamás me imaginé que fueran tantas personas. Tenemos 100 personas, de verdad. Y el primer ejercicio que queríamos hacer, pensamos, bueno, si llegan 10, 15, 20, es este ejercicio que vamos a hacer. Y ahora con 100 personas es impresionante lo maravilloso de la reunión y esperamos entonces, bueno, a pesar de que tenemos tantas personas conectadas,
quisiéramos pedir su participación en la medida de lo posible en algunas, unos tal vez pueden participar en algunos ejercicios, otros en otra o algo así, pero sí queremos, como nosotros decimos en logoterapia, queremos y estamos decididas a rehumanizar los procesos de mediación pedagógica, los procesos de atención, desde donde nosotros atendemos, o sea, cuál es el vínculo que tenemos con las personas con las que trabajamos, con las que vivimos, o sea, pero sobre todo la calidad del vínculo. Entonces, vamos a hablar hoy de vínculo, vamos a hablar hoy de potenciar recursos personales para fortalecer esos vínculos, pero también vamos a hablar de espiritualidad. Y muchísimas gracias realmente por esta oportunidad. Yo le voy a dar el espacio un momentito a Verónica para que ella le salude también y iniciamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Laura, muchísimas gracias por esta invitación para mi persona, para el Centro Costarricense de Logoterapia, para doña Ana Luisa. Pues es verdaderamente un placer tener un auditorio tan nutrido que nos permita de alguna manera seguir haciendo camino en Costa Rica para la logoterapia, abrir posibilidades de que todos ustedes, al menos en la noche de hoy, tengan la posibilidad de jugar un poco con la logoterapia, porque nosotros decimos en el centro, la logoterapia se vive. Y de alguna manera, esto dicho también por el propio Víctor Frankl, allá en la época en la que él estaba dando los primeros pasos de esto que luego hoy conocemos como logoterapia, él decía, bueno, esto surge primero como una necesidad individual, posterior a su salida del campo de concentración, y ustedes un poco deben conocer la historia. Él ya había, antes de haber entrado al campo de concentración, tenía algunos elementos importantes para construir una propuesta de intervención psicoterapéutica que era holística, era integradora, pero definitivamente lo que atravesó lo que se atraviesa como experiencia de vida, que es esta situación del Holocausto, pues terminaría por construir a partir de esa vivencia lo que hoy conocemos como logoterapia. Entonces, para nosotros es sumamente importante el día de hoy, más allá de lo que nosotros podemos transmitirles como propuesta de intervención para acompañar a otros, y por eso el tema de lo que traemos hoy, que es el vínculo en propuestas de psicoterapia, de acompañamientos o de educación. Es importante que hoy juguemos con esta teoría para, ojalá, doña Ana, seducirlos y que en algún momento hagan algún curso, ya sea a través del convenio que se ha logrado esta semana con el Colegio de Psicólogos, o a través de la universidad que nos acoge en estos días como casa del centro, o en algunas instancias que constantemente estamos preparando para la gente que nos sigue, doña Ana. Claro que sí, Verónica, y realmente estamos muy, pero muy contentas de compartir este espacio. Pero bueno, vamos a hablar. Si hablamos de rehumanizar los procesos, si hablamos de poner en primer lugar al ser humano y todo lo que significa el afrontar el contexto, una primera reflexión que nos interesa hacer con ustedes es, dice Víctor Frankl, y dice un poco la logoterapia también, por supuesto, el contexto nos puede condicionar, pero no nos va a determinar. O sea, con cómo respondemos ante el contexto, cómo respondemos ante el otro, siendo con el otro, siendo con la otra persona. Entonces, nos gustaría iniciar en esta noche con precisamente desde la fenomenología de cada quien, desde cómo entiende, desde cómo se entiende en situación, desde cómo se entiende a través de esos vínculos que ustedes y nosotras tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, desde esa espiritualidad que cada quien la entiende como le parece. A ver, queremos pues
un primer ejercicio que nosotras queríamos hacer o que queremos hacer es tratar de entender un poquito el concepto que ustedes tienen de espiritualidad y de vínculo, ¿verdad? Para eso, pues sí, vamos a hacer un pequeñito collage que cada uno lo hiciera, pero bueno, vamos a hacerlo de manera oral. Entonces, queremos escuchar un poquitito el concepto o qué entienden ustedes por vínculo o qué entienden ustedes por, si tienen ahí una hojita, porque por lo menos en las sesiones o en las oportunidades anteriores que hemos tenido en este taller, en la semana de la transversalidad en la Universidad de La Salle, hemos dejado algo en la persona, hemos dejado algo que desde la persona, desde su esencia, pueda aportar a ese taller o pueda aportar y no es diferente en esta oportunidad. Nosotras queremos que ustedes se lleven algo y que algo que les sirva, algo que sea de utilidad para ustedes, que les haga pensar, que les haga reflexionar, pero que también puedan ustedes a partir de este ratito que vamos a estar compartiendo, tomar lo que van a aprender acá como una reflexión importante que les vaya a ayudar a resignificar el vínculo, a fortalecer el vínculo, a potenciar esa espiritualidad desde donde ustedes y como ustedes la entiendan, vamos a fortalecerla, pero ¿por qué quiero fortalecerla? O sea, para mí, ¿qué es la espiritualidad? Para mí, ¿qué es el vínculo? ¿Por qué por qué existe una relación entre el vínculo que yo tengo con el otro, con mi contexto, con la otra persona, y eso cómo va a potenciar mi espiritualidad? Entonces, pero queremos hacer una primera rondita de participación de ustedes, contándonos un poquito para ustedes qué es el vínculo, cómo lo representarían. Si tienen ahí una hojita y quieren hacer un dibujo de lo que entienden que es el vínculo o de lo que entienden que es la espiritualidad, también lo podemos hacer. Entonces, o de manera oral que quieran ustedes compartir. Vamos a ver si alguien se anima a que nos pueda compartir qué entienden entonces por espiritualidad o qué entienden por vínculo. A ver, cuéntenos. Aquí yo veo nombres, entonces posiblemente si nadie contesta, pues podemos ver. A ver, Buenas noches. Lina, ¿quién habla? Heiner. Sí, ¿me escucho bien? Sí, claro, Heiner, qué lindo. Adelante, adelante. Porque es que he tenido problemas con el parlante, pero por dicho ya se veo que ya se arregló. Sí, te oímos. Ok. Es que justamente hablando un poquito de esto del vínculo y el espiritualidad me recuerda algo. Justamente últimamente he estado por un proyecto que estoy llevando a cabo. He tenido que estudiar un poquito, digamos, las tradiciones culturales de otros países, ¿verdad? Como el caso de Rumanía y esos lugares. Y uno se llega a dar cuenta que la parte espiritual de todo país o toda persona es muy profunda, porque indiferentemente algo que yo estaba notando es que en ciertos lugares como en lo que es Rumanía creen en Dios, pero creen de una manera muy allegada a sus culturas. Y yo cuando yo estaba leyendo todo eso, yo me ponía a pensar, o sea, si vinculamos realmente lo que es el aire espiritual de la persona, es su propia identidad, o sea, lo identifica realmente, ¿verdad? Porque no solamente se trata de que si yo creo o yo pienso o yo actúo, sino simplemente el hecho de lo que es realmente la persona en sí. Ahora, inclusive, si lo vemos a una parte bíblica, o sea, es lo que realmente, o sea, Dios siempre pensó en nosotros, o sea, en tener una identidad que en nosotros, y a diferencia de una persona que cree o no, en la gran mayoría de las culturas, de las religiones, se busca el hecho de que la persona tenga una propia identidad, y eso solamente lo va a encontrar teniendo conciencia de su espiritualidad realmente. Mira, curiosamente yo estaba estudiando mucho ese tema porque estoy escribiendo un cuento y me ha tocado, digamos, leer un poco sobre cómo es la cultura rumanía o los pueblos valaques antiguos y todo, ¿verdad? Y uno se llega a dar cuenta que ellos, o sea, sus creencias, sus cosas, sus culturas en general, la mantienen muy intacta. Y es porque ellos conservan mucho la espiritualidad que ellos tienen desde sus ancestros y todo, y ahí han ido conservando esa parte, esa identidad de ellos.
Y yo siento que eso realmente es lo que al hombre ahorita le hace falta. O sea, la gente a veces dice, bueno, yo no creo, yo sí creo, yo pienso así, pero uno dice, "Mae, ¿por qué piensan así? O sea, ¿cuál es la idea?" O sea, muchas personas piensan y hacen, pero no tienen una identidad dentro. O sea, no saben, muchas personas, uno habla con ellos y uno dice, no saben ni por qué actúan. Ok, muchas gracias, excelente, Heiner, gracias, gracias. Entonces, elementos fundamentales que nos plantea Heiner, la identidad a través de esa espiritualidad. O sea, el ser humano siempre se va a ser identificado por algo, por esa esencia, por la manifestación de su propia esencia en cualquier cultura donde esté. Muy bien, muchas gracias. A ver, Me gustaría Carla, adelante. comentar algo. Buenas noches para todas y para todos. Si me pregunta qué es el vínculo, me lo asocio con conexión. Conexión, ok. Y si me pregunta de espiritualidad, realmente pienso que es algo que todavía no entendemos mucho, por lo menos lo digo yo, porque son aquellas cosas que trascienden a lo que podemos tocar o ver. Es algo que está con nosotros y que traemos de historias, y si creemos en otras vidas, de otras vidas también. Y entonces es esta complementariedad de lo material con lo no material, y de aquello que a veces no entendemos y llamamos energía o espiritualidad, o, ¿verdad? Que sea en lo que creamos, ¿verdad? Así es, Entonces, así es. esto sería. Muchas gracias, Carla. O sea, aquí fundamental conexión. O sea, cuando hablo de vínculo es que me estoy conectando con algo o con alguien. Y eso desde un poquito lo que soy como ser humano, entonces estoy llamada a tener también esa conexión espiritual. Y qué interesante, porque, o sea, ¿qué forma tiene la espiritualidad, Carlita? ¿Verdad? O sea, ¿qué forma tiene esa espiritualidad para mí? O sea, si le damos alguna forma para usted, ¿qué forma tiene la espiritualidad? A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, Luis Enrique, adelante. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, en realidad para mí la espiritualidad es querer ser. Es buscar ser, no hacer, sino ser. Por decir un ejemplo, a veces buscamos ser buenas personas, pero tenemos que ser buenas personas. Entonces, es querer ser en lugar o más allá del querer hacer. Y el vínculo lo que hace es el aceptar lo que se es, ¿verdad? Lo que se quiere ser, y ser parte de eso. O sea, unirse y ser parte de eso, como un ejemplo, ser parte de la naturaleza. Si uno quiere ser cosas buenas para la naturaleza o tener buena conciencia ambiental, por decirlo de alguna forma, hay que querer ser parte de la naturaleza, vincularse con la naturaleza para ser parte de ella, y de ahí ser uno mismo con la naturaleza, y ahí te lleva a la espiritualidad del ser. Qué lindo esto que dice Luis Enrique, ¿verdad? Desde esa espiritualidad, desde ese vínculo, querer ser desde la esencia. ¿Y qué significa querer ser? Porque no estamos aislados, ¿verdad? Estamos aisladas, estamos en sociedad, estamos en interacción con otras personas. Entonces, qué lindo es querer ser o ser con el otro o con la otra desde la trascendencia, desde cómo voy a afectar a las demás personas con lo que yo hago, con lo que yo soy, con esa esencia. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vínculo, ¿qué es vínculo como espiritualidad? A ver, ¿quién más quiere compartirnos? Hay 102 personas, así que por lo menos, a ver, ¿quién es? Yo ya pongo la cámara. Lorena, ¿ok? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí vínculo significa como la relación que yo tengo. Por ejemplo, el vínculo con mi familia será esa relación que yo mantenga con ellos. Y lo que sea espiritualidad, lo puedo definir para mí como eso que yo quiero creer o lo que me hace sentir a gusto. En mi caso, bueno, yo soy creyente, entonces para mí la espiritualidad significa relación con Dios, entonces viene ahí, ¿verdad? El vínculo. Entonces, para las otras personas que tal vez no crean en Dios, su espiritualidad es
su relación con aquello en lo que creen. Entonces, la manera en la que se sientan a gusto con eso, con lo que creen. Claro, gracias, Lorenita. Aquello que los conecta, ¿verdad? O sea, ¿con qué me conecto? Como ser humano, ¿qué me produce ese equilibrio emocional, psicológico, físico? Cuando hablamos de dimensión espiritual, también hablamos de eso que no veo, pero eso que tengo, eso que me mueve, eso que hace que yo saque los recursos en algún momento, inclusive que no soy consciente de que los tengo, para afrontar la cotidianidad, para afrontar la vida, para afrontar lo no tan bonito como una situación que me produce sufrimiento, que me produce dolor, una pandemia, me quitaron el control que tenía de mi cotidianidad. Entonces yo soy capaz de, a través de la espiritualidad, de esa dimensión espiritual, sacar aquellos recursos que necesito para afrontar la vida, por ejemplo. Eso habla la logoterapia, de eso habla también la logoterapia. Pero, a ver, una personita más que nos diga, a ver, ¿qué es para usted espiritualidad y qué es para usted? Ana Luisa. Bueno. Sí, Laura. Ana Luisa, Luis Eduardo Cedeño no le sirve el micrófono, entonces él anota que él piensa que la espiritualidad es lo que nosotros pensamos y creemos, y que en su opinión vínculo y espiritualidad son dos conceptos que van de la mano. Vínculo y ajá, ok, que puede tener relación, que están unidos, que esto mismo que han dicho anteriormente está corroborando el compañero que nos acaba, y muchas gracias por su participación. Para nosotros es fundamental que podamos, porque la opinión, o sea, el aporte de ustedes con respecto a qué entienden ustedes por esa vinculación y por esa espiritualidad es algo tan personal, ¿verdad? Pero también el ser humano se mueve entre lo heredado, entre lo asumido y entre lo elegido. Entonces, el tipo de vínculos que nos han heredado, la calidad de los vínculos, para algunas personas son muy importantes esos vínculos, esa conexión, esa relación, esa interacción constante, no desde el juzgamiento, sino como muy bien lo dijo Luis Enrique, desde el ser, desde la esencia. O sea, estoy vinculada con usted porque usted representa algo importante para mí, en mi aquí y en mi ahora. Pero desde lo heredado también nos han enseñado a vincularnos. Desde lo asumido he aprendido a vincularme desde lo que yo he aprendido en mi proceso de socialización, y entonces me han enseñado cómo vincularme con la otra persona. Pero desde lo elegido, elijo vincularme con usted porque usted es una persona valiosa, porque me produce bienestar compartir con usted, porque valoro que por solo el hecho de ser una persona, yo valoro quién es usted, y sin juzgamientos y sin otros elementos que a lo mejor van a contaminar ese vínculo, yo elijo de manera libre y responsable, elijo valorar su esencia, elijo valorar desde su ser quién es usted, sin considerar lo que no me gusta de usted. Eso hace que potenciemos el vínculo a través de la espiritualidad, pero, dice la logoterapia, desde elementos fundamentales y premisas fundamentales de esa dimensión noética, de esa dimensión espiritual, que no necesariamente tiene que ver con religión, pero sí tiene que ver con todos los recursos que la persona tiene para vivir, para afrontar. Dice la logoterapia, esa dimensión noética, que es del griego nous, del griego mente, o sea, el hacer consciente los recursos que tengo para identificar cómo puedo utilizarlos y cómo puedo movilizarlos ante la vida, ante la cotidianidad, ante el ser con el otro, ante todo lo que tengo que hacer y las decisiones que debo tomar. Entonces, y por eso es importante el concepto de espiritualidad. Nosotros, y Verónica y yo, ya le voy a dar el espacio a ella, Verónica y yo queremos conversar con ustedes acerca del concepto de espiritualidad propuesto en este caso por la logoterapia, por Viktor Frankl, y toda la investigación que se ha hecho a nivel mundial
al respecto. Sabemos que Viktor Frankl creó la logoterapia y fue aceptada en el mundo científico como la tercera escuela vienesa de psicología, primero la de Freud, con el psicoanálisis, después con la segunda, la de Adler, de la psicología individual, del poder, lo que tiene que ver con el control, con el poder, con todo. Entonces, desde donde la persona busca su sentido, descubre su sentido, trabaja para que su vida tenga sentido en medio de la cotidianidad y en medio de la adversidad. Entonces, lo que nosotras queremos trabajar en esta noche con ustedes es el concepto de vínculo desde el ser con el otro, desde su esencia, y no del juicio que podría tener yo de una persona de lo que no me gusta o de lo que me gusta de ella. No, es por su esencia, por quién es ella, y voy a darme la oportunidad, como lo estamos haciendo en este momento, de conocerles a ustedes, de escucharles, de vincularnos con ustedes en esta noche desde su esencia, porque les voy a contar una cosa. Los seres humanos somos más que un nombre, inclusive. Somos más que una circunstancia, dice la logoterapia. Somos más que una situación que estemos viviendo. O sea, el ser humano es capaz de trascender y de trascenderse ante esa situación para elegir de manera responsable qué quiere hacer con eso que está viviendo. Entonces, buscar la esencia, buscar esa dimensión espiritual, esa dimensión no ética del ser humano, significa que voy a ver más allá inclusive de una circunstancia, de lo psicofísico, dice la logoterapia. O sea, tenemos tres dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión psicológica, transversada por todo el contexto social del ser humano, y ante eso, pero vemos la dimensión física. Yo los puedo ver a ustedes, ustedes me pueden ver a mí. Podemos ver, analizar estructuras psicológicas del ser humano, pero díganme si ustedes pueden ver mi espiritualidad o yo puedo ver su espiritualidad. No podemos ver la espiritualidad, pero la podemos hacer consciente, la podemos manifestar a partir de este aparato psicofísico. Entonces, es muy interesante el tema que nos traen esta noche. A ver, Verónica, adelante, ¿quieres compartir, por favor? Sí, ¿me escuchan? Sí. Una de las cosas que me parece interesante de poner en contexto es que antes del surgimiento de esta teoría, que es la logoterapia, no había en psicología otra psicoterapia, otra teoría psicológica que reconociera la dimensión espiritual. Es a partir de la logoterapia que hay un reconocimiento en psicología desde este paradigma de esta dimensión espiritual. Luego viene lo que es llamado hoy la cuarta fuerza de la psicología, que son todas las psicologías transpersonales, aquellas que de alguna manera también convocan otros saberes que no necesariamente son de Occidente, como la psicología budista, como las psicologías de Oriente, que tienen un cuerpo teórico que escasamente conocemos. Entonces, aquellos que nos gusta, por ejemplo, la antropología, sabemos que ahí hay un cuerpo teórico y metodológico, hay herramientas en las psicologías transpersonales que también reconocen la dimensión espiritual. Pero para nosotros, para Occidente, no es sino a través de esta propuesta de Viktor Frankl que por primera vez la psicología vuelve los ojos a esto que llamamos la dimensión espiritual. Entonces, me parece que esto es una cosa interesante de tomar en cuenta como para ir contextualizando esto que llamamos logoterapia. Luego también saber que esto que nosotros conocemos como espiritualidad en Occidente está muy vinculado a lo que es la religión y lo que es la fe, que es una verdad de cada uno de nosotros y eso forma parte de la espiritualidad, pero en Viktor Frankl lo vamos a encontrar con el concepto más vinculado a algo que llamamos en logoterapia suprasentido. Pero este concepto de espiritualidad es mucho más complejo, mucho más profundo, tiene una filosofía específica, tiene una serie de términos técnicos que hoy no queremos referirnos acá porque
nos llevaría muchísima parte de esta sesión que es más experiencial, como la hemos querido llevar a cabo el día de hoy, pero que sí es importante saber que ese cuerpo teórico está ahí y que hay una serie de técnicas y herramientas para accesar a esto que nosotros llamamos la dimensión espiritual. También me parece interesante recordar que para Viktor Frankl, si nosotros nos dedicamos como logoterapeutas, como psicólogos, como educadores, a trabajar para y con acompañamientos, ya sea niños, a adolescentes, adultos, al ser humano, para él, si nos dedicamos solamente a la parte mental o a la parte psíquica o a la parte psicosomática, estamos cayendo en un reduccionismo. Por eso es que la antropología frankliana reconoce todas estas dimensiones sin negar a ninguna de ellas el lugar que le corresponde. Pero para Viktor Frankl, la verdadera dimensión, la que nos hace seres humanos en tanto tales, es esta dimensión que llamamos espiritual. Creo que esas eran algunas puntualizaciones que me parecían interesantes de realizar en este punto de este viaje con la logoterapia, doña Ana. Excelente, Vero, excelente. A ver, hagamos un ejercicio. Cuando nosotros decimos, hay un ejercicio precioso que está relacionado exactamente con el fortalecimiento de los vínculos y de reconocer cuando alguien es importante en mi vida. Dice la logoterapia, necesitamos hacer consciente lo inconsciente. Estamos tan acostumbrados y tan acostumbradas a ver a la persona que tenemos, con la que nos levantamos, vemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá. O sea, estamos tan acostumbrados a verlos todos los días, pero no nos ponemos a pensar en ningún momento o nos cuesta, o sea, ¿por qué esa persona es tan importante para mí? ¿Por qué las personas con las que usted convive son importantes para usted? Les voy a pedir, por favor, que tomen su lapicito y tomen una hojita y hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Van a poner en su hojita, ahí arriba, una primera frase. Me relaciono contigo porque. Me relaciono contigo porque. Y yo quisiera que si no, vamos a ver, que tomemos este espacio para pensar en aquellas personas que son importantes para nosotros y que quisiéramos fortalecer el vínculo con ellas. A ver, independientemente de que tengamos una situación particular, de que haya sucedido algo con esa persona que tengo que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir más allá de una circunstancia, vamos a ir más allá de un evento, de una circunstancia. Vamos a ir a esa dimensión espiritual por medio de la cual quiero fortalecer el vínculo con esa persona que es importante para mí. Cuando hablamos de vínculos y cuando hablamos de espiritualidad, inmediatamente surge un elemento fundamental. Dos, básicamente. La libertad y la responsabilidad. Soy libre de elegir qué quiero hacer con ese vínculo. Desde cómo me entiendo en ese vínculo, cómo entiendo ese vínculo y cómo me entiendo en ese vínculo. Soy libre de elegir qué quiero hacer con ese vínculo. Pero también soy responsable de las consecuencias de esa elección que estoy haciendo, de lo que quiero hacer con ese vínculo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Me relaciono contigo porque, y abajo, un poquito abajo, ponen, me relaciono contigo para. ¿Ok? Y entonces vamos a pensar en alguna persona que es importante para nosotros. ¿Ok? Entonces, ustedes van a anotar ahí, cuando nosotros decimos, me relaciono contigo porque, ¿por qué? Porque nos casamos. Porque me tocó ser tu hija, porque me tocó estar en esta familia,
porque me tocó estar en este trabajo, estar en este grupo de personas con las cuales trabajo todos los días. Me tocó, bueno, me entrevistaron, elegí este trabajo y me tocó estar con ustedes en este momento, en este trabajo, en esta familia, en esta comunidad. O sea, me relaciono contigo porque a lo mejor me tocó. Pero me relaciono contigo es desde corazón a corazón, desde cómo te entiendo como persona, por qué tengo este vínculo contigo, por qué o para qué quiero fortalecer desde mi dimensión espiritual, desde cómo me entiendo como ser humano, cómo te entiendo como ser humano y cómo entiendo esto que acaban de decir ustedes, esta relación, esta conexión, esta unión, este vínculo, o sea, cómo entiendo yo en este momento, nuestro aquí, nuestro ahora, la calidad del vínculo que tenemos. Entonces, ¿para qué me relaciono contigo? Y van a poner ahí, bueno, me relaciono contigo porque van a poner lo que quieran también, por supuesto. Me relaciono contigo porque ya les di ejemplos. Y me relaciono contigo para eso, solo ustedes lo pueden contestar. ¿Por qué te estás relacionando con esa persona que es importante para ustedes? Les vamos a dar 2 minutos, 3 minutos para que hagan el ejercicio. Adelante. Y los que no tienen lapicito o no tienen, van a pensar, van a pensar en alguien y me relaciono contigo porque me relaciono contigo para. ¿Mm? Vamos a hacer bastantes ejercicios que les van a ayudar a ustedes también a trabajar en otros contextos, en otros entornos, con estudiantes, con personas con las que trabajan. Me relaciono contigo porque me relaciono contigo para. Y ahorita que terminemos, entonces Verónica y yo vamos a retomar. Tal vez, doña Ana, mientras ellos van haciendo este ejercicio que es bastante reflexivo, comentarles y sintetizarles un poco cuáles son las características que tiene esta dimensión espiritual entendida desde la logoterapia. Algunas de esas características son que la persona es un individuo y por tanto es indivisible. Por tal razón es que Viktor Frankl no está de acuerdo con cualquier aproximación o cualquier acompañamiento que haga un reduccionismo en esa intervención. Es decir, hacer solamente una parte farmacológica, hacer una parte que solamente apunte a una parte del todo que es una persona. Esta unidad, dice Viktor Frankl, no se rompe ni siquiera en la psicosis. Para Viktor Frankl, la dimensión espiritual de la que estamos hablando desde la logoterapia nunca enferma. Es una parte, además, que en los procesos de psicoterapia podemos apelar a esta dimensión espiritual para acompañar incluso en procesos de psicosis, aunque la logoterapia, donde nosotros podemos de alguna manera sacar todo el potencial en el acompañamiento, claramente son en neurosis o en procesos de desarrollo personal. No obstante, la teoría de la logoterapia nos dice que el ser humano en su dimensión espiritual nunca enferma. Por tanto, hay que apelar a esa dimensión espiritual en un acompañamiento en procesos de psicosis también. Esta totalidad que somos como seres humanos no se puede disolver ni siquiera estando en comunidad. Es decir, esto que de alguna manera decía doña Ana, como frente a conceptos como el de vínculo o el de espiritualidad, cada uno de nosotros tiene su propia relación con este concepto, aunque podemos sacar de todos nosotros un concepto en común, pero no nos disolvemos en ese grupo, seguimos siendo individualidades y también esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora más adelante en relación al vínculo. También lo que decía doña Ana ahora, que lo tengo acá
que ya lo mencionó, que la persona es libre y responsable de elegir la actitud con que va a asumir determinado destino o determinada situación. Estos conceptos de la logoterapia, créanme que los hemos visto echar a andar a diferentes alumnos y también docentes que nos han compartido sus experiencias en los últimos tiempos en relación a lo que ha pasado con COVID-19. Hemos tenido talleres importantes en los cuales hemos visto acompañamientos telefónicos de muchos de los alumnos nuestros que están trabajando en la caja y cómo se han establecido vínculo aún telefónicamente con aquellas personas que están en este momento o en SEACO o en alguna situación en casa con esta situación que nos está atravesando a todos. Entonces, la logoterapia aquí, particularmente, yo lo digo desde mi experiencia también clínica, nos hace muchísimos aportes para intervenir en situaciones límite, que llamamos en logoterapia, que son situaciones de crisis, y nos aporta un modelo de intervención en el cual apelamos a esta dimensión espiritual, donde establecer ese vínculo con el otro en esos minutos que tenemos o en esas horas que tenemos, es importante de comentarles a ustedes y compartirles que la logoterapia nos ofrece una forma específica, singular, desde la teoría, ¿verdad, doña Ana? Perdón, para que no se me meta el ruido, quito el micrófono. A ver, exactamente. Vamos a ver, cuando Verónica habla, y desde lo que dice Víctor Frankl, lo que dice la logoterapia, de que somos individuos, eso quiere decir que o sea, todas nuestras dimensiones, todas las partes que nosotros tenemos, desde esa dimensión espiritual, psicológica, desde esa dimensión física, o sea, no podemos quitarle nada al individuo, a la persona, no le podemos quitar su parte física, su parte espiritual, su parte psicológica, inclusive en la influencia del contexto, no lo podemos quitar, o sea, son condiciones también y dimensiones específicas. Tampoco se le puede añadir nada. Desde el contexto sí estamos influidos, pero aún así, dice Verónica muy bien, la persona toma la actitud, elige cuál actitud va a tomar ante la vida, ante la situación, ante la circunstancia. Entonces, ¿cuál actitud vamos a tomar ante los vínculos que tenemos con las personas que son importantes para nosotros? Casi no tomamos tiempo para pensar en eso, pues este es el momento de hacerlo. Aprovechémoslo y elijamos qué queremos hacer con el vínculo y la relación, la interacción, la calidad del vínculo que tenemos con las personas que son realmente importantes para nosotros. A ver, ¿alguien hizo el ejercicio? Graciela, ¿hiciste el ejercicio? Graciela González, ¿nos quieres compartir, por? Claro, con mucho gusto. Gracias. Yo lo hice con mi esposo. Sí. Bueno, me relaciono contigo porque vivo contigo. Y sí. Me relaciono contigo para poder compartir contigo. Ay, qué lindo, qué lindo. Y vamos a ver, pero ¿qué quiere Graciela partir de ella con esa persona? O sea, desde la esencia de Graciela, desde esa dimensión espiritual, desde esa esencia maravillosa que es Graciela, ¿qué es lo que quiere compartir que usted desea que su esposo nunca olvide de usted? El vínculo que tenemos y el por qué estamos juntos. Ok, muy bien, excelente, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver a quién tenemos acá. A ver, alguien que abra su micrófono y hable, a ver, no hay problema. Y si no, pues decimos algunos nombrecitos. Bueno, yo voy a participar, pero no tengo cámara. Bueno, adelante, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Irene Celedón. Irene, a ver, adelante. Ok, yo también, igual que Graciela, lo hice con mi esposo y me relaciono contigo porque te amo y me relaciono contigo para fortalecer nuestro vínculo. Ay, qué lindo, qué hermoso. Pero vean qué interesante, o sea, vamos a ver. Nosotros, el objetivo de esta reunión también es que ustedes hagan una reflexión profunda
con eso que están diciendo. O sea, y no nos la tienen que compartir, por supuesto, pero que entonces les quede a ustedes esa reflexión y a partir de esa reflexión ustedes también elijan cómo fortalecer ese vínculo, porque decís, o sea, me relaciono contigo para fortalecer el vínculo que tenemos, pero desde usted, desde Irene, desde su fenomenología, desde cómo usted lo entiende, ¿qué es fortalecer ese vínculo? O sea, ¿cómo quieres fortalecer ese vínculo con tu esposo? O sea, me relaciono contigo para fortalecer el vínculo, pero ¿qué es fortalecer el vínculo? ¿Con cuáles acciones? ¿Qué debo hacer? ¿A qué me mueve que yo quiera fortalecer ese vínculo con esa persona? ¿Por qué? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿Verdad? Sí, quiero fortalecer el vínculo, pero ¿qué es fortalecer el vínculo? Como más concreto para usted, en acciones concretas que puedan fortalecer realmente ese vínculo, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Yendri. Yendri, adelante. Yendri González. Ok. Me relaciono contigo porque soy tu hija. En ese caso sería para mi madre, ¿verdad? Y me relaciono contigo, ¿para qué? Para estar cerca, para ayudarte cuando estás enferma, para darte mis consejos, para hacer apoyo en los momentos difíciles y para disfrutar los buenos momentos. Qué linda, excelente, excelente. Les quiero contar algo rapidísimo. Yo sé que hay otra persona que quiere compartir, pero en todo este asunto de lo que estamos viviendo del COVID, inclusive hay personas que están ahí trabajando, atendiendo a las personas que están en condiciones bastante graves, que tuvo la experiencia de que desde el vidrio, ella estaba en el vidrio, la persona estaba en su cama, pero las dividía un vidrio, y ella le dice, ¿y qué desea? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? Dígame, ¿en qué le puedo apoyar? Y ella le dijo desde allá, lo único que quiero es un abrazo. Lo único que quiero es un abrazo. Y ella, la persona que está detrás del vidrio, hizo el gesto de abrazarla, abrazar a la persona, a esa persona que estaba en la cama. Y 10 minutos después murió esa persona. Entonces, esto que dice la compañera es muy importante. O sea, estar ahí para usted, estar ahí en el momento que estás enfermita, en el momento que me necesitas. Eso es fortalecer el vínculo, eso es desde potenciar el vínculo y potenciar todos los recursos que tengo para hacerlo, para fortalecerlo, para estar con usted, para abrazarla cuando lo necesite, para llorar juntas, para reír juntas, para no hacer nada, para simplemente estar ahí tranquila, las dos viendo tele, lo que sea. Pero es tan importante ponerle atención a quiero fortalecer ese vínculo, con cuáles acciones, porque necesito dejar huellas de sentido, dice la logoterapia. Necesito o quiero o elijo dejar algo en esa persona que aunque yo no esté, dice la logoterapia, somos más que un cuerpo, somos más que una circunstancia, somos, porque inclusive aunque nos muramos, aunque ya no estemos en este mundo, el vínculo es lo que permanece. A ver, ¿quién más? Ibero, por supuesto, en cuanto me interrumpo, hablas, por supuesto, adelante. Yo quiero, porque tenemos una compañera en este momento muy querida en el centro. Es una alumna nuestra que tiene en este momento a su esposo en el CEACO y estamos nosotros dándole apoyo constante a ella y su familia. Y bueno, esto que voy a contar es una experiencia de su esposo en CEACO en el día de hoy. Se comunicó con él allí en la sala donde él está, una trabajadora social, y le hizo 3 o 4 preguntas, pero esta alumna hoy me compartía que estaban profundamente conmovidos, porque lo que le preguntó la trabajadora social es si él se sentía amado. Y esto justamente para ellos fue vean que es una intervención, porque a veces los psicólogos apuntamos de pronto a intervenciones, no sé, tratando de dar lo mejor, a veces hacemos encuadres que nos distancian en cuanto al vínculo. Entonces, nosotros desde la logoterapia y las propuestas que
que los autores, incluso contemporáneos, no ya Víctor Frankl, me refiero ahora al psiquiatra Yalom, él propone que lo que cura es el vínculo. Entonces, ella nos comentaba que esta persona está con oxígeno asistido porque además contrae una neumonía, o sea, entra con COVID y neumonía, lo cual está muy complicado, y los esfuerzos de las enfermeras, los esfuerzos hasta de la persona que está limpiando ahí, es de levantarle los deditos, o sea, levantarle el dedito y decirle, lo veo bien, y él decir, me siento bien. El que una trabajadora social le pregunte si se siente amado, si se siente contenido, si se siente acompañado, eso para nosotros desde la logoterapia es el vínculo. Excelente. ¿Quién más quiere contarnos del ejercicio? A ver, tenemos aquí a varias personas. ¿Quién más? Abran su... Gaby Alarcón, Heiner, Walter, Carolina, Adrián Mesén, Ana Victoria, Ariel. A ver, ¿quién quiere compartirnos? Yo quería compartir algo también. Bueno, es un compartir y también es una pregunta que no sé si se vale hacerla desde ya o al final vamos a tener un chance, pero yo hice un poquitito de trampa con el ejercicio y en general me pregunté para qué quiero tener vínculos y conexiones con cualquier persona, ¿verdad? Con cualquier persona que elija. Y escuchándolas a ustedes y también lo que aportaron los compañeros, llegué a la conclusión de que quiero crear conexiones para elevar y apoyar pues, la manifestación como más honesta del ser de las personas que estén involucradas, ¿verdad? Entonces, porque yo no sé cuál será la respuesta para la otra persona, pero yo quiero que en este vínculo podamos servir como un anclaje, digamos que hablemos de dos personas, para que ambos podamos llegar a ser pues nuestra mejor versión, que suena un poco romántico. Y mi pregunta, una vez que llegué a esa conclusión es, ¿qué es o qué sería entonces el ser? ¿Cómo? Porque yo puedo separar lo que es lo social, lo psicológico y lo físico que ustedes hablaban, pero entonces, ¿qué significa como la esencia de la persona? O sea, la esencia de la persona puede significar muchas cosas y desde toda nuestra cosmovisión, por eso es tan importante lo heredado, lo asumido y lo elegido. O sea, ¿cómo hemos entendido a la persona? De cómo nos han enseñado, de lo que he aprendido en mi familia, de cómo ven a la persona, de cómo entienden a la persona. ¿Qué es lo que he aprendido en la escuela, en la socialización, de qué es la esencia de la persona? ¿Qué es lo más importante de la persona? Pero ahora, en este momento, estamos eligiendo que de ahora en adelante, por ejemplo, o sea, voy a tomar, por supuesto, porque es válido todo lo que para mí es bueno, lo que he heredado y lo que he asumido es bueno y lo sigo utilizando, pero ahora, ¿qué elementos estoy en este momento considerando como esa pregunta maravillosa que usted ha hecho en este momento? O sea, ya abriste la oportunidad y estás movilizando un recurso importante sobre ver más allá un poco de lo que has heredado y lo que has aprendido, de qué es la esencia de la persona. Entonces, desde la logoterapia, por ejemplo, a partir de esa dimensión espiritual, se habla de la trascendencia. Vemos la esencia de la persona cuando trascendemos como ser humanos y nos ponemos y nos ubicamos y ponemos atención y empezamos a trabajar en algo fuera de mí, en otro, el ser con el otro y para el otro. Eso fortalece el vínculo, eso me hace visible la esencia de ese ser humano, pero también mi esencia a través de la autotrascendencia, potencio mi capacidad de ver y de ser con el otro a través de su esencia y de mi esencia. Por eso los condicionamientos del contexto, todo esto del consumismo, todo esto del juicio, todo esto de que vivo en función de lo que el otro piense y diga y no de lo que yo realmente quiero hacer. Esto es lo que nos consume y lo que nos maltrata tanto como seres humanos, estar en función del contexto y no que yo responda al contexto, que yo dé respuesta al mundo de lo que quiero hacer con lo que veo, con lo que vivo y con las relaciones que tengo. Entonces, ahorita podemos, más adelante podemos profundizar un poquito más, pero... Disculpe,
del ser la entendemos también desde la trascendencia. Ahí, Vero, no sé si quieres decir algo o alguien que quiera aportar. ¿Yo? Heiner. Sí, es que... ¿Ah? Sí, yo. ¿Okay? Sí, es que, digamos, vieras que, honestamente, como que fue un poquito complicado hacer actividad porque usualmente, vieras que yo me relaciono con demasiada gente. Excelente. Pero sí me puse a pensar de algo que yo me he dado cuenta de un tiempo para acá. Que a pesar de que uno se relaciona con demasiada gente, es muy poca la gente que realmente está con uno. Porque uno, digamos, llega un momento en el que uno dice, bueno, hay que darse cuenta quién es realmente, porque uno acostumbra a que uno conoce gente en todo lado. Bueno, yo vivo solo con mi mamá, ahora, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, bueno, yo me relaciono y comparto con mami, ¿verdad? Pero, digamos, si ya uno busca más allá de eso, uno conoce o va a tener una relación con mucha gente, pero son contadas las personas con las que uno realmente siempre está. Porque, digamos, bueno, yo por mi trabajo yo conozco mucha gente porque yo trabajo soy trabajador independiente, ¿verdad? Y si usted me pregunta, yo conozco muchísima gente, pero si usted me pregunta con quiénes hablo todo el tiempo, solamente con 3 personas. O sea, es impresionante, o sea, el entorno social de uno es tan enorme, pero a la larga yo paso todo el día pegado tal vez al teléfono hablando solamente con 3 personas, que son con las que con las que sabe toda mi vida y yo sé la de ellos, o sea, solamente son 3 personas. Y uno dice, de tantas personas que uno puede conocer, solamente es escasa la cantidad de personas que uno podría decir que van a darlo todo por uno va a dar todo por ellos. Y ahí es donde se da cuenta que la convivencia no es ni tan siquiera con quién esté yo o cuántas personas conozca, ¿no? Es realmente con quién tengo yo esa unión. Exacto, claro, Heiner, y es el por qué y el para qué. O sea, me relaciono con 3 millones de personas porque me toca, porque tengo que hablar con ellas, porque es mi trabajo, por lo que sea. Pero me relaciono contigo para dar mi vida por vos, para dar mi vida por usted. Eso es diferente. Entonces, esas personas, ese vínculo, ese 3 para qué que usted tiene, entonces, ¿cómo podrías aún más fortalecer y que haya bienestar, que haya equilibrio, que estés tranquilo con ese vínculo, la calidad del vínculo? Eso es importante. A ver, Vero, ¿quieres hablar algo? Sí, bueno, yo quería como comentarle a la compañera que no me acuerdo cómo se llamaba, porque estaba muy atenta a escuchar lo que preguntaba y se me fue el nombre, pero para ella va un poquito mi reflexión. Ella pregunta por el ser. Comentarles que, bueno, nosotros en el diplomado tenemos uno de los módulos más grandes es tratar de responder a esta pregunta y desde Heidegger y desde los filósofos existencialistas, que son los que nutren esta parte de lo que de alguna manera Viktor Frankl, además de ser psiquiatra, además de ser psicólogo, él era filósofo, entonces se nutre de todos estos filósofos existencialistas para poder dar contenido a la logoterapia respecto a esta pregunta que está haciendo la compañera. Entonces, utilizamos muchos conceptos de Heidegger, específicamente el del ser, y bueno, en términos muy generales, porque no vamos a desarrollar esto acá, el ser es lo que vamos siendo, son esas elecciones que vamos tomando en el día a día, y por eso nosotros hablamos de huellas del momento, por eso hablamos de huellas de sentido. Estas huellas de sentido es lo que es, y vamos siendo en esas elecciones que vamos tomando cotidianamente, y esto se conecta con un concepto que es muy importante para nosotros en términos de salud mental, y es el de ser auténticos. El ser auténtico es el ser que es saludable. Cuando nosotros tomamos de alguna manera decisiones, elecciones que se hacen desde el ser inauténtico, es cuando aparece la neurosis, dice el doctor Viktor Frankl, pero
No vamos a desarrollar esto acá, pero sí decirles que es desde ahí, desde los filósofos existenciales, donde se nutre la logoterapia para trabajar el ser en situación, el ser auténtico, la personalidad auténtica, y esto que acabo de decir es para nosotros lo que es un ser o una persona que se está constantemente resignificando a partir de lo que él elige, y no, como decía doña Ana, no desde aquello que nos ha sido dado, no desde aquello que hemos heredado, y que muchas veces a partir de lo que es la socialización y la educación seguimos tomando como si fuera nuestro. La logoterapia nos invita a hacer una elección responsable, y estas elecciones no son sin consecuencia, ni para nosotros, ni para los vínculos que establecemos. Una persona que hace un proceso desde la logoterapia o desde la terapia existencialista o de alguna manera la psicoterapia existencial, no es sin consecuencia para los vínculos que tiene, porque pasar como decía yo creo que Luis Enrique, del tener al ser, tiene consecuencias para nuestro entorno. Son saludables, sí, pero al principio pueden ser conflictivas, y entonces el logoterapeuta está ahí también para acompañar no solamente a la persona que le consulta, sino también a los niños, porque hay modificaciones que se van haciendo ahí, o también a la pareja, como Graciela ahora nos comentaba lo que para ella es ese vínculo. En fin, no es sin consecuencia cuando nosotros nos hacemos estas preguntas desde nuestra propia existencia y del ser y estar en existencia con los otros. Así es, Vero. A ver, ¿alguien quiere también participar? Ahí en el chat les puse lo que desde el análisis existencial habla de ser, del ser o de existir. Y ahí desde los autores también lo dividen en existir. Y eso desde el análisis existencial significa que yo existo en la medida que respondo a la vida. No soy un ser pasivo. Mi existir, mi esencia, mi ser se moviliza respondiendo ante la vida. No, y la vida nos pregunta. La vida nos pregunta con cada experiencia que vivimos. Y nosotros respondemos a esas preguntas que son esas experiencias, esas vivencias, unas muy bonitas, otras muy duras, como una pérdida de alguien o una situación difícil, un accidente, ya antes caminaba, ahora ya no camino. O sea, esas situaciones límite que nos presenta la vida, sobre las cuales no tenemos control en algunos casos. Entonces, ese existir es cómo respondo yo ante la vida y cómo quiero responder, desde dónde. Desde un posicionamiento de víctima, donde no movilizo, donde no soy capaz de verme con posibilidades, con recursos para atender y responder esta situación, o como la persona que a pesar de esa situación elige que su vida tiene sentido y empieza a movilizar sus recursos y a ver otras posibilidades y otros escenarios de elección. Ese es el ser que se mueve, el ser que responde, el ser que utiliza o no sus recursos ante la vida. Entonces, eso es fundamental en este caso. Entonces, alguien, si quiere compartir, una última persona que quiera compartir lo que hizo Senia, ¿quieres compartirlo? Sí. Me relaciono contigo porque me relaciono contigo para. Sí. Bueno, me relaciono con la psicología porque quiero adquirir conocimiento y experiencia. Y me relaciono con la psicología para poder ser una persona útil que ayude en un mejor acompañamiento a las personas y un mejor autoconocimiento de mí misma. Excelente, muchas gracias. Y ese conocimiento de uno mismo o de una misma es constante, ¿verdad? A veces no descubrimos formas de ser, facetas, respuestas que damos que antes no habíamos dado, pero que ahora me siento afirmada, me siento más fuerte o me siento más débil. O sea, ¿cómo nos sentimos? Ese autoconocimiento constante es fundamental y eso
Buenas. A ver, ¿quién es? José. ¿Quién? Sí. José Pablo. Adelante. Bueno, para también responder y participar un Sí, poco. claro. Ajá. Realmente cuando estaba pensando en lo que usted mencionaba, me relaciono con porque y para. Yo lo relacioné un poco con mis estudiantes, quizás hay como todo un proceso de catarsis yo solo, porque lo que estamos hablando son vínculos. Ahorita he escuchado algunos que hablan vínculos de pareja y más línea, pero yo decía, bueno, uno se vincula todo el tiempo con todas las personas, ya hasta con el chofer de bus, la persona que va a la par tuya, porque tengo que verte, a veces hacer contacto visual, comunicarme, y hay actores como la cortesía y otros, y para mí eso es hasta cierto punto inclusive crear un vínculo, ¿verdad? Con la vecina. Y acá, bueno, yo soy orientador, nosotros somos del área educativa, pero cuando tenemos 200 chicos, eso es una conexión muy grande. En una ocasión me atrevo a desgastante, porque a veces los chicos es como una relación tóxica, a veces digo yo jugando, porque son estudiantes que usted primero, yo elegí ser docente, el área de docencia, y tengo que estar dispuesto a, ¿verdad?, a la vinculación con ellos, ver un buen futuro, tengo que estar para ellos más en estas épocas de que son tan difíciles para un menor de edad, que las conexiones, que los teams, que las GTA. Entonces, pero entonces ahí yo me pongo a pensar que yo me quiero vincular con estos chicos en mi proceso vocacional. Yo creo que es porque, y así lo puse, creo en ti. Yo creo que uno tiene que crear en los chicos que ellos están en un proceso formativo, se están desarrollando bueno, integralmente, en resumen. Y luego yo decía, ¿para qué? ¿Para qué yo quise ser docente? ¿Para qué quise? Entonces yo decía, y mi respuesta que me vino inmediatamente fue para un mejor país. Suena muy cliché quizás, pero donde yo formo o ayudo a formar pequeñas generaciones, son chicos que pues, van a respetar los animales, son chicos que van a estar en pro del medio ambiente, porque uno siempre forma una figura para ellos. En algunos momentos una figura paterna, en otros momentos una figura de autoridad, pero una figura que es importante. Y ya para terminar, no alargar tanto, estos vínculos los chicos los recuerdan. A veces pasa que a veces ve la maestra años después y sigue siendo maestra. O yo, con 24 años, mi profe es mi profe. Ya somos colegas, pero ella es mi profesora. Claro. El vínculo quedó. Claro. Entonces, quiero hablar con eso. Qué hermoso, José Pablo, porque usted ha dicho algo muy importante y bueno, y me identifico plenamente con usted porque yo también soy orientadora y la disciplina de orientación tiene en sus bases y premisas fundamentales que creen en la capacidad y en el ser humano como potenciar todas esas capacidades. Y recordemos que la labor orientadora también tiene que ver con identificar y ser consciente de la etapa de vida que está viviendo cada persona con la que nosotros trabajamos y desde allí que la persona se entienda con recursos, con potencialidades, con habilidades, con competencias para afrontar su cotidianidad. Ni siquiera son a veces situaciones tan complejas, pero en la adolescencia, por ejemplo, los vacíos existenciales, así como en cualquier etapa del ser humano, que tenemos crisis y vacíos existenciales producidos por esas, precisamente las crisis vitales del ser humano. Eso crea también vacíos existenciales cuando no son bien atendidas esas crisis en esas etapas. Entonces necesitamos, desde todo punto de vista, entender nuestro rol con cada persona en la etapa y vida que está viviendo en ese momento. Muy bien, excelente, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Ok. A ver, Vero tiene unas frases que nosotros trajimos que quisiéramos también, ¿qué les mueve a ustedes con respecto a vínculos y a espiritualidad? Esa frase que trajimos, esas frases y algunas preguntas que trajimos, que lo que queremos es que se lleven la reflexión ustedes, que elijan reflexionar y pensar un poquitito más en mi vínculo con y para, ¿verdad? A ver. Sí, antes quería decirle a José Pablo que hay un libro que trabaja un psicólogo que se llama Alejandro de Barbieri. Él es logoterapeuta y también trabaja la psicología desde el análisis existencial.
que, bueno, aquí voy a hacerme una desviación de unos segundos, decirles que el análisis existencial, según Irving Yalom, que es uno de los más consolidados psicoterapeutas y también psiquiatras que han trabajado el análisis existencial, la verdad es que los conceptos del análisis existencial ustedes los pueden organizar y enriquecer cualquier quehacer que ustedes tengan de acompañamiento, ya sea desde el desarrollo personal, desde la orientación, desde la psicología, en cualquier paradigma, incluso de la psicología que ustedes se posicionen, el análisis existencial puede ayudarles y colaborarles. De hecho, les comentamos que este libro, no sé si lo ven, se llama Psicoterapia Existencial de Irving Yalom. Nosotros vamos a traer la película de Yalom, vamos a hacer un cineforo sobre la película que se llama La cura de Yalom. Entonces, bueno, en su momento, Laura, vamos a hacerles la invitación al cineforo, a aquellos que quieran, porque vamos a pasar la película y luego vamos a hablar un poco de estos conceptos que pueden nutrir nuestro quehacer en procesos de acompañamiento, inclusive en orientación, porque en la adolescencia uno se pregunta más que en otras etapas vitales, ¿para dónde y para qué? Entonces creo que a José Pablo esto le puede resonar. Y el libro de Barbieri, que yo le estoy recomendando, se llama Educar sin culpa. Entonces pueden hacer escuela para padres desde allí, pueden trabajar con padres y docentes desde allí y hace toda una reflexión acerca de cómo los padres de hoy, José Pablo, y muchos docentes de hoy se posicionan en un lugar en el que tratamos de que los chicos y las chicas no sufran, tratamos de alejarlos de puntos de sufrimiento. Y entonces el autor justamente dice que es la receta perfecta para tener seres humanos de gran fragilidad. Entonces, es un libro que suena interesante. Ahorita les voy a hacer un cierre, un pasaje por algunos conceptos de Alejandro Barbieri, que también son interesantes, pero vamos a las frases que planteaba doña Ana. Una es de Martin Buber, que es un filósofo vinculado a lo existencial también, que dice, el espíritu no está en el yo, sino entre tú y yo. Es como sangre que circula en ti. No es como sangre que circula en ti, sino como el aire que respiras. El ser humano vive en el espíritu cuando sabe responder a su tú. Freud, mientras tanto, decía, el yo no es señor en su propia casa. Todo es espíritu, del inconsciente impulsivo al inconsciente espiritual. Y aquí hago el marcaje de que justamente el inconsciente es inconsciente, lo espiritual es mayormente inconsciente. Entonces, cuando doña Ana dice hay que hacer consciente lo inconsciente, es porque desde la logoterapia nosotros decimos que el órgano de sentido es la conciencia. Solo pasando estos elementos de lo inconsciente a lo consciente es que la persona puede empezar a resignificar cosas y poder encontrar puntos en su vida de mayor autenticidad. Doña Ana, ¿nos están preguntando algo? Sí, pero ya le estoy respondiendo. Acá estoy respondiendo el chat. Pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat. Entonces, las dos lo estamos viendo. Inclusive Laura, ¿verdad? Nos está ayudando y Milenita. Entonces, no sé si Milena está, pero si no, pues Laura, Verónica y yo podemos ver las preguntas y los comentarios que ustedes hagan con muchísimo gusto y los vamos poniendo. En relación a los acompañamientos y a este vínculo que es el vínculo desde la logoterapia y el análisis existencial, Yalom, que además es seguidor de Rollo May y que es desde esta orientación de grandes pensadores que aparece lo que hoy conocemos como análisis existencial, Yalom propone lo siguiente, que es en la relación es mercancía curativa y como ya sabemos, la búsqueda del conocimiento profundo y las excavaciones del pasado son tareas interesantes.
aventuras aparentemente provechosas en las que se mantiene distraída la atención del paciente y del terapeuta, mientras por otro lado está germinando el verdadero agente del cambio, que es justamente la relación. Es ahí, en ese espacio en el que nosotros trabajamos con el otro, en donde para Yalom y para los existencialistas se va generando esto que conocemos, si acaso podemos hablar también de eso, se da la curación. Hay otras citas que les sacamos de algunos otros autores, déjenme ver por acá cuáles otras podemos rescatar. Viktor Frankl dice, el encuentro es una ecuación de dos incógnitas. El yo no se vuelve yo, sino en el tú. Carlos Díaz, otro autor vinculado con el análisis existencial, dice, me dueles, luego existo. Excelente. Muy bien. Vean que, vamos a ver, también es importante comentar lo siguiente. O sea, el análisis existencial es fundamental porque el ser humano se mueve en el existir, en el ser. Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿cuál es la relación que vemos aquí con el ser y con la logoterapia? Bueno, pues que se constituye además un enfoque teórico que fundamenta la logoterapia. Eso es importante. Logoterapia, ¿qué quiere decir? La terapia del sentido desde la psicoterapia, porque está constituida y entendida también como una psicoterapia, la terapia del sentido. O sea, ¿quiénes hacen psicoterapia? Las y los profesionales de psicología, por ejemplo. Entonces, desde la terapia se entiende como la terapia del sentido. Logos, sentido. Y también constituye un enfoque teórico sobre el cual otras disciplinas toman de ese enfoque teórico, no de la psicoterapia, sino del enfoque teórico para utilizar y trabajar sentido de vida en las personas, por ejemplo. Entonces, disciplinas como la educación, como trabajo social, como orientación, utilizan el enfoque teórico, no la psicoterapia, porque ya lo expliqué, no todas las personas hacen psicoterapia, pero sí, desde el enfoque, el posicionamiento teórico epistemológico de la logoterapia, constituye un enfoque que otras disciplinas pueden utilizar para, desde su metodología y ontología disciplinar, puedan utilizarla para, desde procesos de orientación, por ejemplo, en educación, procesos de orientación en educación, que es el vehículo y es la metodología que trabaja también, por ejemplo, la orientación, y así las otras disciplinas. Entonces, eso es fundamental, o sea, que el trabajar con el ser, la logoterapia trabaja con el ser humano, con la persona, con el aquí, con el ahora. Entonces, es muy importante que podamos entendernos desde esa esencia y desde ese ser espiritual en mi aquí y en mi ahora, ¿verdad? Es muy importante. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? A ver, abran su micrófono y empezamos ahí un debate, una discusión. Aquí no somos dueñas del conocimiento, aquí tienen derecho a no estar de acuerdo con lo que decimos, pero entonces conversamos y analizamos, reflexionamos a niveles interesantes y sacamos algo interesante también de acá. A ver. Doña Ana, mientras tanto, comentarles que hay otro libro de Alejandro de Barbieri que se llama La vida en tus manos, de Editorial Grijalbo, que es un libro donde también les estamos acá proponiendo algunas lecturas más contemporáneas de cómo algunos autores interpretan y utilizan y hacen con la logoterapia. Inclusive hacen lectura de nuestra posmodernidad. Y es interesante en términos del vínculo que Alejandro Barbieri propone que estamos viviendo una crisis vincular. Y conste que este libro de Barbieri es anterior a los tiempos de pandemia. Él ya plantea que existía una crisis vincular y que esto tiene que ver con que los vínculos de la posmodernidad son más frágiles que lo fueron anteriormente. Entonces, desde ese lugar dice que el llamado es a
construir vínculos sólidos. Y construir vínculos sólidos tiene que ver mucho con este concepto, doña Ana, que es el de autenticidad. Ay, perdón, aquí estoy, ¿verdad? O sea, vamos, adelante, Vero, ¿me estás preguntando? Sí, él hace en este libro, para que ustedes lo sepan y no se confundan, también él propone que para fortalecer los vínculos y salir de esta fragilidad, él propone o incluye en el escenario de la logoterapia que va desarrollando en el libro el concepto de resiliencia. Recordarles que resiliencia no es un concepto de logoterapia, es de otro psiquiatra que es Cyrulnik, pero él hace una articulación entre logoterapia y este concepto para decirnos, bueno, algunas estrategias para poder fortalecer los vínculos en la posmodernidad e ir transformando esto, ¿verdad? Doña Ana. A ver, muy bien, has planteado dos elementos fundamentales y dos conceptos importantes, el ser auténtico y el ser inauténtico. Entonces, desde el posicionamiento de la logoterapia, el ser inauténtico se refiere a esa relación que tenemos con el otro o esa relación que tenemos con el contexto que nos determina. Porque una cosa es que nos condicione una situación, un evento, algo que vivimos, y otra cosa es, si nos condiciona, podemos elegir, o sea, cómo responder. Elijo desde mi responsabilidad y desde mi libertad, desde mis creencias, desde mis valores, desde cómo me entiendo, desde cuáles recursos poseo, desde cuáles recursos quiero utilizar ante esta situación, yo respondo de manera libre y de manera responsable, desde mi autenticidad, desde mi esencia, desde cómo me entiendo la situación y desde cómo me entiendo yo en esa situación. Pero nos convertimos en seres inauténticos cuando mi respuesta depende de otras personas o depende de las circunstancias y depende más bien de la pregunta que yo le hago al mundo. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Entonces nos encerramos y nos enfrascamos en el por qué me pasó esto a mí y no en el para qué. ¿Ok? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cómo puedo responder ante esto? ¿Con cuáles recursos? ¿A quién tengo que pedirle ayuda? Tal vez no soy capaz o no me siento fuerte para enfrentar esto sola. Puedo entonces pedir ayuda. Ya eso es movilizar los recursos para pedir ayuda y poder entonces vincularme desde mi necesidad de que otra persona, otro grupo de personas me puedan ayudar. Entonces soy capaz de manera auténtica responder. Nos convertimos en un ser inauténtico cuando mi respuesta depende y está en función de lo que piensen otras personas de cómo debo yo responder. Entonces empezamos a crear y a experimentar vacíos existenciales porque mi incapacidad o en este momento mi condición de que no puedo responder me está afectando de manera significativa. Y el otro tema que también menciona Verónica es el tema de la resiliencia. Y eso efectivamente no fue creada desde la logoterapia, pero es relacionada directamente con un recurso interno que la persona tiene desde la vinculación que se llama el autodistanciamiento. El autodistanciamiento me permite a mí de una manera consciente, no desde lo emocional, no respondo ante la vida o ante la circunstancia desde la emoción, sí, tengo que validar lo que siento, mis emociones, mis sentimientos ante una situación, ante una relación, ante una interacción, ante un vínculo que he creado de dependencia, por ejemplo, etcétera, de violencia, o sea, en qué ambiente, en qué contexto, cuál es el vínculo, este vínculo me está favoreciendo, está creando algo bueno para mí, me produce bienestar, me produce equilibrio en todas mis dimensiones o me está produciendo vacíos existenciales, incapacidad de manejar la frustración, la impotencia como esta pandemia. Entonces, el autodistanciamiento me permite fortalecer y potenciar mi capacidad de ser resiliente ante la situación que estoy viviendo
porque empiezo a identificar diferentes escenarios. O sea, si yo respondo solo por la emoción y por lo que siento y por lo que me enoja y por la frustración, eso no me va a permitir de manera cognitiva y de manera racional ver otros posibles escenarios de respuesta ante esa situación. Entonces, el autodistanciamiento me permite fortalecer esa capacidad de ser resiliente y de ver opciones y de no permitir que sea el contexto el que me determine, sino que yo pueda responder al contexto. Y eso es fundamental. A ver. Y aquí en este libro de Barbieri que les estamos recomendando, él hace una lectura de las sociedades de la posmodernidad y nos plantea que justamente al corrernos de esta autenticidad del ser, estamos en unas sociedades del rendimiento, siguiendo él un poco al filósofo coreano Byung-Chul Han, que es alemán coreano, que tiene mucho desarrollo de las sociedades de la posmodernidad. Dice, la gente rinde sin rendir, exceso de trabajo, el vivir para trabajar, el estar conectados digitalmente todo el día, afectan los vínculos, afectan las horas de sueño. Todo esto repercute en un cerebro que no se puede calmar y que solo precisa estar excitado en forma permanente, en busca de likes que lo mantengan activo y vivo. Entonces, esto de si me dejaron en visto, si no me pusieron los suficientes likes, esto es una de las cosas que de Barbieri en este libro se hace pregunta desde la logoterapia y desde este concepto de la autenticidad. Entonces, esto dice, genera vínculos frágiles y habrá que ver después de la pandemia y de cómo cada uno de nosotros y cada uno de los niños y de los adolescentes utilizaron estos vínculos virtuales, cómo esto va a repercutir en los vínculos reales, en los vínculos de la realidad concreta. Entonces, desde la logoterapia podemos trabajar cosas que, aunque desde la virtualidad, nos conecten con la autenticidad. Esto es un pasaje que hace de Barbieri que es interesante para el análisis y desde la logoterapia. Así es, así es. Bueno, aquí dice Melissa González Castro, buenas. En esa crisis vincular hay personas que, aunque no lo permitamos, nos obligan a vincularnos y forman vínculos tóxicos. Y creo que Gabriela Alarcón responde un poquitito a eso y dice, me parece que si es tóxico, no es vínculo. Bueno, se abrió la discusión. A ver, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Son vínculos tóxicos? ¿Son vínculos? ¿Pueden existir vínculos tóxicos? Yo quiero decir Yo creo que sobre sí. eso. Eso. ¿Quién es? Yo, Graciela. Graciela, a ver, Graciela. Me parece que Gaby, bueno, estoy de acuerdo con la opinión de Gabriela, porque realmente el vínculo requiere algo mucho más positivo, más trascendental, ¿verdad? Como que trasciende. Entonces, tal vez sí hemos escuchado, tal vez leído sobre tal vez la toxicidad en las personas, pero creo que el vínculo es más allá, como lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Y como lo dijo la compañera, que es una conexión, que es una relación que trasciende más allá y que va dentro de la mano, dentro de que es positivo, ¿verdad? Ok, Senia, a ver, ¿qué Senia dice tóxico o no es un vínculo, ¿ves? Sí, porque yo creo que, pienso que es un vínculo tóxico, no solamente que con la diferencia de que las energías son opuestas, pero es lo mismo. Es como decir, la energía del amor es lo mismo que la energía del odio. Entonces, la energía de un vínculo tóxico es la misma, o sea, en partes opuestas, ¿verdad? Es la misma energía que se consume a nivel tóxico como un vínculo a nivel no tóxico positivo. Okay. Es una relación. Tenemos, Eliseo, no sé, dice Eliseo Carballo, dice, es una relación. Aquí lo hermoso de nuestra democracia es que podemos estar en desacuerdo, ¿verdad? Y podemos expresarlo, qué bueno.
Dice Luis Diego Vado, considero personalmente que deberíamos partir desde la independencia como persona para decidir con quién queremos vincularnos y que si un vínculo no te genera nada positivo, tener el poder de decisión de desvincularnos. ¿Ok? ¿Y desde dónde elijo? ¿Desde dónde entonces me entiendo? ¿Desde dónde entonces elijo que este vínculo, que esta interacción, que esta relación no me genera nada positivo, no es saludable, es tóxica más bien? Entonces, ¿qué elementos hacen que la persona pueda hacer o no ese despliegue de decir, no, punto, me desvinculo y ya? ¿Verdad? Tengo una pregunta. Es que yo creo que una cuestión que yo creo que uno, ay, se me olvidó, espera. Bueno, tengo okay. una pregunta. A ver, Carla, adelante. Sí, es que usted estaba preguntando que desde dónde una puede escoger. Antes mencionó que los vínculos son heredados, son asumidos y son elegidos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Porque entonces usted dice, bueno, yo no elegí la familia donde estoy, pero puedo elegir cómo manejar los vínculos. Así es, ¿verdad? Así es. O sea, esto tiene muchísimo más por detrás de lo que realmente estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Entonces es el poder de la decisión y este sentido que ustedes han hablado toda la noche, de poder decidir por dónde me voy, si por la luz, por la sombra o por el centro. Así es. Porque esto no es binario, ¿verdad? Creo que también creo que hay que salir un poco de eso, o es blanco o es negro, o es arriba o es abajo. Me parece que esto, o sea, es como la sensación que tengo, ¿verdad? Depende mucho. Y me gusta que hayan hecho esas dos preguntas de ¿me relaciono contigo por qué o me relaciono contigo para qué? Me deja una tarea bien grande en relación a la vida personal y también a la profesional. Qué bueno, excelente, Rita. Muchas gracias por su aporte y tiene usted toda la razón. O sea, cada quien tiene su cosmovisión, su fenomenología y la descripción que hace de lo que piensa, siente y analiza de todo esto. Vamos. Ana, yo creo que hay que agregar a lo que dice Carla, que también cuando elegimos en el vincularnos a otro, también tenemos una responsabilidad afectiva, una responsabilidad emocional. Esto es lo que nos dice también la logoterapia. Si no es así, o sea, dependiendo de cómo es esa responsabilidad emocional con la que elegimos vincularnos, si no está ahí, entonces lo que estamos estableciendo es un vínculo desde la violencia. Y esto ya es otra cosa. Pero también se elige ser violento. Así es, así es. O sea, me gustaría. A ver, ¿quién? A ver, adelante. Melissa. Eso, Melissa, adelante. Bueno, ahí abrí más o menos el debate en el chat, viendo esto, si un vínculo puede ser tóxico o no tóxico, yo pensando un poco en, por ejemplo, esta crisis que hablaba la compañera de la crisis vincular. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y tenemos el vínculo, ¿verdad? Con este jefe explotador, bueno, no nos queda más que estar vinculados porque es nuestro trabajo. No estamos eligiendo, bueno, de alguna forma estamos eligiendo estar en ese trabajo, pero es un vínculo que está, ¿verdad? Que es tácito y que existe. Y luego, por ejemplo, también pensando en ambientes, bueno, de paciente, doctor, paciente, tutor, donde se crea ese vínculo, ¿verdad? ¿Cómo se maneja en ese sentido para que la persona, el terapeuta, sepa cómo manejar ese vínculo y que no se convierta, que no quiera asumirlo como suyo, desde viendo a la otra persona, tratando de comprenderla, pero no asumiendo como suya su realidad? Y en ese sentido también, bueno, como educadora, desde los zapatos de una educadora, también se hace difícil cuando se atiende a estudiantes, a los chicos, que tal vez no tienen una figura amiga o maternal, paternal en la casa y asumen la figura del educador como queriéndose vincular y desean que uno se apropie también de su realidad o se mezcle con su realidad. Y creo que es una lucha de todos los días, no es, es difícil, como no solo decisión mía, si quiero vincularme o no, ok,
yo estoy cierta en mi posición como educadora, que yo no pertenezco a la familia de ese estudiante, pero es esa línea tan delgada, ¿verdad? Como hasta cuánto me puedo vincular, cómo no me vinculo, cómo sí me vinculo y hasta qué punto podría convertirse en un vínculo tóxico, tal vez desde mi punto de vista en mi vida. Claro. Ahí hay que tener muchísimo cuidado, pero también el elemento autodistanciamiento es fundamental. O sea, ese recurso es necesario, fundamental y es muy responsable. O sea, yo necesito más bien no que se cree un vínculo negativo entre estudiante y docente, sino que yo pueda ser capaz a través de un proceso, mediante un proceso de atención de ese niño en orientación, en psicología, qué sé yo, que él identifique los recursos que tiene él o ella para poder poner atención en los vínculos familiares de la iglesia, de la comunidad, que son más cercanos para él, que son que son más familiares también, para poder conectar con alguien, como ustedes muy bien lo dijeron anteriormente. Pero eso no quiere decir que la escuela, definitivamente la escuela se convierte en un factor protector externo para nuestros niños y para nuestras niñas. En este momento, el no estar yendo a la escuela, a la institución física, nos está produciendo aumentos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo quiero decir algo. De por sí se convierte en un factor fundamental externo. Entonces, es muy importante el autodistanciamiento y más bien volver toda nuestra atención a potenciar esos recursos de esas niñas, de esos niños, de esos adolescentes, para que identifiquen un factor protector externo que pueda ser ese vínculo que los pueda potenciar en su resiliencia. Buenas noches. Eso, Walter. Sí. Disculpe. Adelante, Walter, adelante. Ahorita, Milenita, usted me dice a qué hora paramos, ¿verdad? Yo dentro de mi filosofía manejo un poco la filosofía más vinculada al orientalismo. Y una de las cosas que siento que nos está haciendo falta considerar aquí es el asunto de la impermanencia. Porque realmente nosotros siento que estamos viendo el vínculo y la relación que tengo como algo sólido marcado en piedra, cuando realmente puede ser que yo tenga un vínculo con usted en un determinado contexto, y luego cuando salimos de ese contexto yo pueda seguir mi vínculo con usted para otra cosa, o eventualmente pudiera llegar y cortar el vínculo y ya no tenerlo. Entonces también, por ejemplo, dentro de las relaciones de familia, podríamos ver, me peleo con mi mamá, le dejo de hablar 5 años, después me vuelvo a amigar con ella y somos los mejores amigos, luego me vuelvo a pelear, pero es parte como del flujo de la vida y no decir como, no, yo siempre voy a tener con usted, porque cuando eso sucede, se dan las relaciones de crisis donde hay quiebre y entonces uno se siente como completamente desvinculado de todo el resto de las cosas. Claro, Walter, o sea, el vínculo es dinámico, el ser humano es dinámico, el ser humano... Yo quiero aportar algo. A ver, ¿quién? Yo, Heiner. Bueno, Heiner, a ver. Es que, vieras que esto que están hablando del vínculo es vacilón, porque si vamos a dar diciendo si hay vínculos negativos o positivos, pues obviamente, claramente sí, o sea, es que, digamos, yo siento que el hecho que hay una persona sea, no sé, mala influencia, no implica que otra persona lo aprecie, por decirlo de alguna manera. O sea, para muchos, e inclusive, relacionarse, no sé, con cierto tipo de persona, Dios guarde, porque es una mala influencia, ¿verdad? Y a mí me pasaba mucho, honestamente, cuando yo andaba el pelo largo y con cadenas, vestido negro y de todo, para muchos que yo anduviera así, era algo fatal, ¿verdad? Y me veían como el chiquito rebelde sin causa, ¿verdad? Que andaba todo lleno de cadenas y todo, y nunca me preguntaron por qué. O sea, pero igual puede pensar una persona, un drogadicto, por decirlo así.
Y aún así, usted va y le pregunta a una persona que mantenga un vínculo con ese drogadicto y lo va a defender a puño y espada. Y tal vez para otra persona simplemente lo ve como el maleante que está en la esquina, fumando y de todo, y no lo quiere valorar. El punto, yo siento que no es una persona, llega a ser buena o mala, eso es un criterio creo que muy personal. Porque, digamos, yo puedo poner ejemplo a mi mejor amiga, que tengo años de estarle diciendo que el compa con el que anda es un desastre, hombre, y a ver usted si hace caso. ¿Por qué? Porque simplemente ella no lo ve así. Entonces yo creo que eso del vínculo, sí, el vínculo, o sea, el término tóxico, de hecho a mí me molesta de una manera impresionante, porque se ha vuelto perdón la palabra, pero una estúpida moda de que todo el mundo era tóxico, el tóxico, y hace memes de tóxico y tóxico, y uno dice, aquí ningún ser humano es tóxico, o sea, no somos radioactivos, o sea, ¿verdad? Simplemente yo siento que es que cada quien tiene su forma de ser, o problemas encima, vicios encima, y simplemente no todo el mundo lo tolera, los tolera. Eso es todo. Habrán quienes se tolerarán ahí al compita de que fuma y toma en la esquina y lo ve todo normal, hasta la saluda y de todo. Habrán quienes van a querer echarle a la policía. Entonces, lo que usted está hablando es el ser inauténtico, o sea, vivir en función de lo que los demás dicen o piensen de mí, o el juicio sobre mí, y entonces sobre eso respondo, y no sobre cómo mi identidad, lo que hablábamos al principio, la identidad que yo asumo, me autoafirmo, o sea, me afirmo, y yo entonces funciono a partir de eso, y la expresión, digamos, eso que usted está opinando, es muy válido. Es desde su posicionamiento y desde usted, desde su fenomenología y desde su cosmovisión, desde su experiencia, es muy válido. Excelente, muchas gracias. A ver, Luis Enrique Carazo, ¿quieres decir algo? Vamos a ver, Luis Diego dice, considero personalmente que deberíamos partir de la independencia como persona para decidir con quién queremos vincularnos y que si un vínculo positivo, tener el poder de decisión de desvincularnos. Ajá, vamos a ver. Por eso la pregunta que hicimos al principio, para usted, ¿qué es vínculo? Para usted, ¿qué es espiritualidad? Y ya poder ir cerrando también con eso. Cada quien tiene su propia experiencia, su propia fenomenología, su propia visión de esos términos. Pero a partir de también lo heredado, lo elegido. Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, con esto que mencionaba la compañera de un jefe insoportable, de una persona que simple y sencillamente tengo que ir a trabajar a ese lugar porque no tengo otra, o sea, yo no puedo tener un vínculo que yo valore. Tengo una relación de patrono-empleada, tengo una interacción sobre la cual debo trabajar por las funciones que tengo, pero yo elijo que desde mi persona elijo no tener un vínculo más allá de una relación o una interacción que yo pueda establecer con él que definitivamente podría ser temporal, ¿verdad? A ver, Luis Enrique, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, en realidad de lo que estábamos hablando al inicio, bueno, a mediados, que es la parte de relación, ¿verdad? Contigo, ¿por qué y para qué? Ajá. Y basándome en lo que usted dice de lo que es la parte de aquí para adelante, ¿verdad? Es que no me acuerdo el término que dijiste, pero es el de acá para adelante, que es como la toma de decisión. Mi ahora, ¿sí? ¿Perdón? Mi aquí, mi ahora, tú aquí, tú ahora, tú aquí, tú ahora, serme responsable. Sí, pero hay otro término que usted utilizó que me pareció muy interesante, que es como la toma de decisión, la libertad, ¿verdad? Entonces, yo, en mi forma de visualizarlo, digamos, para mí, el por qué tengo un vínculo es por generar amor. Okay. Y amor no me refiero, digamos, que sea directamente a una persona o que sea directamente a una relación, sino es al amar y al respetar, ¿verdad? Lo que está al frente o lo que está a la par. Ay, Dios mío, tengo el micrófono abierto. ¿Qué es este pelote? Se me entró una llamada, güey. ¿Usted me está llamando? Adelante, Luis Enrique, adelante, tranquilo. ¿Verdad? Y esto, teniendo esta parte de lo que es el amor, diría yo que me da la libertad,
¿verdad? Así es. Porque ya ahí yo siento la libertad y es cuando yo tomo la decisión también de seguir esa línea, ¿verdad? Del por qué, ¿verdad? De por qué crear un vínculo es crear también la libertad para mí a través de un vínculo. Y ese vínculo no lo digo de forma, como le digo, de una relación amorosa o algo así, sino es un vínculo, puede ser con una persona o con algo o con alguien, ¿verdad? Pero es esa libertad, ¿verdad? Así Y es. no estar presionado porque alguien me dice es que ese es tu vínculo, sino es tomar la decisión de que ese sea mi vínculo. Y Así también en parte que me da una responsabilidad, ¿verdad? Porque no solamente voy a vincularme, sino que yo tengo que ser también responsable de que ese vínculo aflore, y que ese vínculo se desarrolle y que ese vínculo esté presente ahí en el futuro. Así es. Y Así para qué, diría yo, en ese contexto, ¿verdad? Para mí, para qué es para poder llegar a ser yo mismo, ¿verdad? Porque para mí eso es, y entonces, ¿para qué lo quiero hacer? Para ser yo mismo, para ser yo, para tener esa libertad de pensamiento y y disfrutar la vida, por decirlo así. Qué lindo, Luis Enrique, muchas gracias. Y desde allí, terminar yo nada más diciendo que les invito a volvernos a nosotras y a nosotros mismos y a valorar alrededor, que veamos a quienes tenemos, a quienes queremos abrazar, a quienes queremos decir te amo, a quienes queremos fortalecer ese vínculo, porque hoy estamos, mañana no sabemos, y valoremos y digamos qué tipo de vínculo desde mi espiritualidad, desde cómo me entiendo yo, pero también desde cómo entiendo a la persona que es importante para mí, qué quiero hacer con ese vínculo. Y termino nada más con nuestra frase lema: el sol saldrá de nuevo, lo veremos diferente, pero saldrá otra vez. Muchas gracias, Milenita, muchas gracias, Laura. Se nos fue Vero. Ahí está Vero, es que ya ahí está Vero. Vero, ¿quieres despedirte? ¿Quieres hacer un cierrecito también en un minutito porque ya casi está terminando? Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio, a la universidad, a todos ustedes, a Laura. Solo una pequeña reflexión en relación al vínculo y desde Rollo May. La verdad es que el vínculo es un encuentro que debe ser genuino con la otra persona y siempre conmueve la relación entre las personas que deciden vincularse. Creo que eso nos da como nuevas líneas de análisis. Realmente el vínculo es como dice doña Ana, es algo dinámico, pero también su conceptualización es dinámica. Estamos todo el tiempo resignificando el vínculo con los otros y también nosotros desde la teoría. Les agradecemos muchísimo, la verdad, y esperamos que tengan interés en la labor que nosotros hacemos cotidianamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ana Luisa y a Verónica. Estuvieron participando bastante ahí en el chat, ¿verdad? Se empezó a llenar después de ese tema de las relaciones tóxicas y sanas, y pues comentarios muy atinentes, ¿verdad? Como de Karen, Patricia, de los amigos de las redes, de vez en cuando hacer una revisión y examinar con quienes realmente se tiene un vínculo. Shirley, que menciona que tiene un hijo con TEA, en temas de socialización y lo difícil que muchas veces resulta poder establecer vínculos que sean realmente legítimos, ¿verdad? Y pues ahí María José Díaz, muchas gracias, muy interesante. Belkis, muchas gracias. Y muchas gracias, ¿verdad? Realmente, pues se mantuvo bastante gente hasta el final, y pues yo creo que ya con las frases que ustedes mencionan se puede hacer el cierre, y pues definitivamente más allá del enfoque o desde la psicología, ¿verdad? Los principios que ustedes pudieron compartir van más allá de una teoría que tiene que ver con la conexión, con el sentido de la vida, con una cuestión de poder tener un enfoque integral y empezar por nosotros mismos para poder establecer vínculos con los demás. Muchísimas gracias nuevamente a Ana Luisa y a Verónica, y a todos y todas las personas que estuvieron presentes y a los que se mantuvieron durante todo ese tiempo, que esperemos que puedan poner en su vida
muchos de estos principios. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, un fraterno abrazo y gracias por la invitación, Milenita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche a todos. Gracias, Verónica, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias. Muy agradecida, doña Ana Luisa y doña Verónica también. Gracias. Siempre es un gusto estar escucharlas, estar en las actividades con ustedes. Gracias por apoyarnos en esta semana. Gracias por invitarnos. Que estén muy bien, buenas noches a todos.